de la conferencia viola derechos humanos. Porque entiendo que al momento del anuncio del presidente y de días después, y creo que todavía en este momento, no hay una denuncia formal. Entonces, es la autoridad que está acusando de un hecho como culpable a una persona que no tiene ninguna denuncia. Está violando su presunción de inocencia. En otra cosa que el presidente también se enojó esta semana y que creo que es algo, pues, no solo miserable y humillante, sino también nuevamente una cuestión que veo realmente al presidente ya muy desesperado y muy enojado, fue el caso de María Amparo Casar. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Regresamos a platicar de eso y a entender un poco las implicaciones legales de esto que hace el presidente. Vamos a ver. Pedí al director de Pemex que se informara más sobre este asunto que se trató el viernes, muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre, también dicho sea de paso, están en contra de nosotros. Son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos, porque es un grupo que se constituyó durante el periodo neoliberal. Sí, quiero aprovechar este espacio para mandarle un abrazo muy solidario. Ya lo hice en mi Twitter y me hubiera gustado escribir una columna, pero vi tantas que a veces digo, bueno, ya hay poco nuevo que decir, pero creo que la solidaridad que le expresamos desde Atípica es compartida. Por supuesto. Es totalmente una académica respetuosa. Yo sobre todo le reconozco, bueno, además de su trayectoria para abordar sobre todo temas de democracia, pero en últimos años temas anticorrupción. Sí. Hay que ser muy valiente para publicar lo que publica Mexicanos contra la Corrupción. Sí. Hay que reconocerle a Mexicanos contra la Corrupción junto con otros medios de comunicación el trabajo que se hizo para la estafa maestra, que por cierto fue una réplica que este mismo gobierno está haciendo. O sea, si Andrés Manuel López Obrador le puede deber a alguien el haber llegado a la presidencia, es justamente a los periodistas y a las organizaciones de sociedad civil que le dieron una difusión potentísima y que dieron la cara para revelar todo el tema de la estafa maestra. Pero ¿qué creen? Llegó él al gobierno y tiene sus propias estafas maestras. El Galmex es una de ellas, ¿no? Hemos visto en el Tren Maya también otra forma de operar, en donde hasta los hijos están mencionados como posibles. La refinería. La refinería. Y creo que pues María Amparo Casar es una mujer seria en sus investigaciones, valiente en sus publicaciones, y acababa de sacar su libro, ¿no? Los puntos sobre las IES. Ya se ha hablado mucho de este libro en redes. Apenas el martes. Así es, tuve la oportunidad de estar en una prepresentación con Jesús Silva Herzog y con ella, y la verdad es que pues revisaron casi durante hora y media algunos de estos puntos sobre las IES que había que recordar, y pues creo que el presidente sintió cómo estaba muy evidenciado en ese libro todas las fallas que ha tenido y todas las promesas que ha roto, y pues muy lamentable que se haya ido contra María Amparo Casar y ahora contra los abajofirmantes. Le encanta ese término a él, pero me temo que también es porque siente una profunda frustración de no tener él algún académico serio, reconocido, que durante diferentes sexenios haya sido crítico, como lo ha sido María Amparo y como lo han sido muchos de los abajo firmantes, Luis, porque de muchos de los abajo firmantes podemos asegurar que no es que estén con un grupo político y después con otro, sino que han sido consistentes en sus críticas y le han dado seguimiento a las causas, ¿no? No favorecen a uno o favorecen a otro, y ese es el caso de María Amparo. Y yo creo que pocos de los intelectuales, pseudointelectuales, tengo que decir, o pseudoacadémicos, que cada vez quedan menos, porque algunos
de los más honestos se nos fueron ya a otros espacios o incluso se nos fueron ya a otros partidos políticos. De los poquititos que quedan, híjole, pues creo que no se pueden comparar con ninguno de los abajo firmantes que le dan soporte y que le expresan su solidaridad a María Amparo Casar. Sí, por supuesto, nuestra solidaridad con María Amparo. Creo que lo que dices del grupo de intelectuales, el presidente está solo, se quedó solo, le apostó al éxito de otros personajes como Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, o el propio Genaro Villamil, le apostó a esos personajes. Claro, y su gente le apuesta también, ¿no? Que a Viri Ríos, que a Hernán Gómez, ¿no? Que pues solitos se... Violeta Vázquez, podemos ver prominentes académicos. ¿No? Solitos se hacen ese trabajo por ellos. Aquí creo que hay varios temas en términos del impacto de lo que hace el presidente, donde se ve que desde la conferencia viola derechos humanos. Porque entiendo que al momento del anuncio del presidente y de días después, y creo que todavía en este momento, no hay una denuncia formal. Entonces, es la autoridad que está acusando de un hecho como culpable a una persona que no tiene ninguna denuncia. Está violando su presunción de inocencia de entrada. Escuché a algunos de los voceros del gobierno decir que es importante que esto se haya manejado así, que porque es un caso de corrupción. Bueno, eso de decir es un caso de corrupción no le corresponde al que acusa. Eso lo determina la autoridad. Tú no puedes determinar desde antes que esto es un caso de corrupción. A ver, otra vez, si yo quiero meter una denuncia, yo asumo que esto puede ser una cuestión, pero quien determina y lo califica es la autoridad judicial. Pero si la autoridad en este momento es parte, es decir, el gobierno acusa, y el presidente es de la conferencia, no en su voz, sino en la voz del director de Pemex, lo cual nuevamente volvemos a temas de responsabilidades y de cobardías de parte del presidente para no hablarlo él, para que no digan, no, es que no es el presidente y así. El hecho de que esté diciendo eso contamina. Y en palabras de su ministro favorito, Arturo Saldívar, puede ser un efecto corruptor que anule el procedimiento que quieren empezar. Entonces, igual y ni siquiera van a poder meter exitosamente una denuncia que pueda trascender en el camino que ellos quieren, porque ya le echaron a perder con esta acción de señalar desde el poder. Claro. Con toda la autoridad, violando la presunción de inocencia y violando los derechos. O sea, ya de entrada ahí, el presidente perdió. Y perdió también, Luis, porque viola pues, la ley de datos personales, que no es la primera vez que lo hizo, también con la periodista New York Times, y tenemos un montón de ejemplos como estos. Pero aquí, además lo hace asegurando que alguien que fue una víctima, ¿no?, de un acto administrativo en donde se le está negando un derecho, como a cualquier viuda, ¿no?, le corresponde una pensión, y creo que eso no lo podemos pelear nadie. Y de ser víctima, la propia María Amparo lo dice, de ser víctima ahora pasa a ser la victimaria porque el presidente quiere señalarla como si fuera una de sus iguales, ¿no? Sí, claro. Ahí es donde está el tema, ¿no? Ahí es donde está el tema. Entonces creo que son dos formas de abordarlo que son violatorias en sí mismas de la ley, del derecho, y que claramente te dejan ver como lo que está haciendo es una venganza política de muy bajo nivel. Ahora, como dicen los clásicos, todo tiene cuando pasan estas cosas torpemente, cuando se ejecutan torpemente, como lo hace el gobierno, como lo hace el presidente, el director de Pemex y los voceros, hay justicia poética, ¿no? Y la justicia poética en todo esto es que si el libro de María Amparo Casar se agotó en la primera edición, con esto se va a agotar 5 ediciones. Claro. Y si el presidente lo que quería era golpear a alguien que lo golpeó a él, pues lo único que va a hacer es que más gente se va a enterar de lo que dice el libro que de lo que acusa el presidente. Así es. Así que, pues, yo estoy seguro que, a fin de cuentas, María Amparo Casar, lejos de la molestia y la amenaza del presidente, va a salir sin ningún rasguño más de este tema, y su libro se va a vender, y se va a agotar, y se va a volver a agotar, y se va a volver a agotar, y va a demostrar, porque además no es el libro
que habla de la vida de Mario Amparo Casar o habla de la trayectoria de Mario Amparo Casar, no. Es una crítica al presidente de la cual prácticamente todos se van a enterar de la voz de quien el presidente intenta desacreditar. Sí. Y yo, cerrando con los abajofirmantes, Luis, lo que sí quisiera apuntalar es cómo pues el presidente no solo ya golpeó a María Amparo Casar, sino que ahora le encanta encasillar y clasificar a quienes, dice él, se organizaron o se gestaron durante cierto periodo. Y la verdad es que pues sería muy sencillo, como María Amparo lo está haciendo ahora, probando cómo fue crítica en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio, ¿no? ¿Cuántos de esos abajofirmantes han hecho críticas, ahora sí que fuertísimas, contra gobernantes tanto estatales como federales en otros sexenios? Y ahí sí el presidente decide callar como momia, ¿no? Pero ahí está ya claro, ¿no? O sea, ha pasado tantas veces esto. Tantas veces, exacto. Durante ya esta parece administración. Que repetimos, ¿no? Sí, yo creo que ya está claro que con quien quieran discutir, si se los llegan a encontrar ahora en estos días en la casilla y en la fila, no, es que los intelectuales, no hay ni siquiera necesidad de hacerlo. Esos mismos analistas, comentaristas, que fueron críticos en un momento del gobierno en turno. En turno, pero cuando es su gobierno, ya él tiene la piel muy delgadita. Y pero además ha hecho más cosas mal. O sea, no solo es una cuestión de que tenga la piel más delgada que otro. Por supuesto. Claro. O sea, ha profundizado y ahí pues el presidente es el único culpable y el único responsable. Y es ahí también donde, a falta de responsabilidad, pues no hay liderazgo. Yo creo que en esta ausencia de responsabilidad del presidente se ha perdido el liderazgo del mismo y por eso pues ya lo único que le queda es su espacio mínimo de caja de resonancia de la conferencia para mentar la madre a quien se le cruce enfrente. A lo mejor en uno de estos días nos toca platicar con él ahí en un videito y salir en la conferencia. Bueno, lo que sí el presidente no sabe ni tiene idea y pues también seguramente culpará a... Bueno, no, de hecho...